Hola estudiantes de primer año, vamos a dar fin a esta etapa de primer año de Historia y Geografía. Primer año Historia y Geografía en pandemia particular, y el tema es la Edad Moderna. Recordemos que un proceso histórico es la relación de hechos históricos. Todos los hechos históricos se van relacionando y van conformando procesos. Inclusive puede ser procesos dentro de un proceso mayor. Por ejemplo, el proceso de nuestras vidas tiene diferentes procesos, como por ejemplo la niñez, la preadolescencia, la adolescencia y la adultez, ¿no? En este caso vamos a ver el proceso histórico, es decir, todos los hechos que se dan en la Edad Moderna. Muy importante para poder entender América y también posteriormente Argentina. Pero vamos al comienzo de la Edad Moderna. A ver si llegamos ahí. Bueno, ahí está. Muy bien. ¿Cuándo comenzó la Edad Moderna? En 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Cayó Constantinopla. 1000 años para atrás, había caído el Imperio Romano de Occidente, cayó Roma, y por lo tanto, ¿qué pasó? Comenzó la Edad Media, ¿no? Terminó con la caída del Imperio Romano, terminó la antigua y comenzó la media. Y 1000 años después cayó el Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, hoy en Turquía, ¿no? Y dio comienzo a la Edad Moderna. Muy bien. ¿Qué pasó en la Edad Moderna? Se conformaron los estados, estados modernos europeos. Antes de estos estados habían reinos. Había un rey, pero la figura del rey no tenía tanto poder. En la Edad Media tienen mucho poder los señores feudales, feudos, donde están los castillos. El dueño de los castillos son los señores feudales que tienen sus vasallos, que son los campesinos. Bueno, entonces los reinos estaban divididos en diferentes feudos. Por eso el concepto de Estado se desdibuja, o esos reinos se desdibujan. Estados modernos europeos. ¿Cómo se conforman desde lo político? Muy bien, desde lo político había una monarquía absoluta. ¿Qué quiere decir que había una monarquía absoluta? Quiere decir que había un rey que tenía un poder total, en todo. Tenía un poder total en todo. A ver, contradecir al rey era contradecir a Dios. ¿Por qué? Porque el rey era un enviado de Dios. El poder se sustentaba así. El rey tenía un poder divino. Un monarca absoluto. Nadie lo podía contradecir. Todas las atribuciones las tenía el rey. Muy bien. Desde lo económico, existió el mercantilismo. ¿En qué consistía el mercantilismo? Bueno, consistía que el Estado debía tener en sus arcas oro y plata. Miren la importancia de América, ¿no? Cómo España pasa a ser un Estado muy poderoso porque todo el caudal de oro y plata de América pasa a las arcas de España. Entonces, siglo XVI, o sea, 1501 en adelante, y un poquito del 17, España tiene mucho poder, porque tiene mucho capital en esos metales preciosos, en oro y en plata, que después se va a perder, ya lo vamos a ver por qué. Entonces, el Estado era poderoso si tenía en sus arcas oro y plata. Otra cosa que el mercantilismo se basa en que el Estado, esos estados modernos, controlaban el comercio, ¿no? Con quién había que comerciar,
lo que se producía, este, y trataba de no comprar, no importar, ¿eh? Sin embargo, eso vamos a ver que fue un problema. Entonces, el Estado tenía un control en el comercio y en lo que se producía y con quién se comerciaba, ¿eh? Eh, Eso es fundamental, un rol del Estado muy importante. Ahora bien, y en lo social tenemos una sociedad estamental. Y eso ustedes lo vieron, ¿eh? Los tres estamentos o los tres estados. Los que rezan, los que luchan y los que trabajan. Clero, nobleza y el resto de la población. Y en el resto de la población, en el último estamento de la pirámide, una pirámide dividida en tres. El clero, la nobleza es lo mismo, puede ser la nobleza o el clero, que tenían privilegios, no pagaban impuestos, tenían tierras. Y por último, los que trabajaban, que eran los campesinos, y los burgueses. ¿Quiénes fueron los burgueses? Eran los comerciantes, ¿eh? Los comerciantes, los mercaderes, los artesanos, esa es la burguesía. La palabra burguesía viene de Burgos, que es ciudad en alemán, ¿eh? Entonces, esa gente no tenía privilegios, ¿eh? Los que tenían privilegio era la nobleza y el clero. La burguesía, los que producían, los artesanos, los que comerciaban, decían que tanto la burguesía como, perdón, tanto el clero como la nobleza eran parásitos, porque no producían. Muy bien. Entonces, tenemos desde lo político, monarquía absoluta. Desde lo económico, el mercantilismo, la importancia de oro y plata y un control estricto del Estado. Y por el otro lado, en lo social, tenemos una sociedad estamental. ¿Qué pasó? A medida que avanzamos en la Edad Moderna, hay un hecho muy importante. 1648 aproximadamente, en Inglaterra. Le cortan la cabeza al rey. ¿Quién le corta la cabeza? La burguesía. La burguesía se rebela. ¿Por qué? Porque dice, nosotros somos los que producimos, somos los que trabajamos y los parásitos de los nobles tienen todos los privilegios. Entonces, y además que no, sustentan ese poder divino, ¿no?, del rey. Entonces, la burguesía se rebela. Cae una monarquía absoluta, la primera en caer en Europa, en Inglaterra, y paradójicamente no existe la casualidad, son causalidades, siempre no son casualidades en la historia, son causalidades. ¿Qué pasó al poco tiempo en Inglaterra? Bueno, más o menos 1750, la revolución industrial. ¿Quién llevó a cabo la revolución industrial? Es decir, de un trabajo artesanal a un trabajo en serie. Antes, para hacer una tijera, supongo que la tijera es un elemento muy antiguo, había un artesano que la hacía toda, ¿no? Bueno, con la revolución industrial se hacen las piezas, ¿no?, en serie, ¿no? Varios trabajadores, y después se ensambla, ¿eh? No es que hay un trabajador que hace toda la pieza de manera artesanal, no, se hace con máquinas a gran escala. Entonces un trabajador hace una parte, otro trabajador hace otra parte y después se ensambla, ¿eh? Muy bien, eso se da en Inglaterra. Yo les comenté al principio que la Edad Moderna hay que entenderla como la doble revolución de la burguesía. Recuerden que los burgueses fueron los comerciantes, los mercaderes, los artesanos. Muy bien. Entonces, doble... A ver, vamos a poner así.
Esto es igual a doble revolución, a la doble revolución de la burguesía. Burguesía. ¿Cuándo se da la primera revolución? Acá, la revolución industrial. Es la primera revolución de la burguesía. Un hecho muy importante, la revolución inglesa. Esto es la revolución inglesa. Y esto es la revolución industrial. Primero la revolución inglesa, 1648, le cortan la cabeza a la nobleza, la burguesía empieza a tener mayor poder, ¿no? Y automáticamente ahí es una causa de revolución industrial. La primera revolución de la burguesía. Una revolución política en Inglaterra, económica prácticamente a nivel mundial. Muy bien. Vamos avanzando. En el siglo XVIII, ¿no? En esta misma etapa, ¿no? Con la revolución industrial, en Francia hay un montón de intelectuales que empiezan a oponerse a las monarquías absolutas. Sostienen que es el antiguo régimen, ¿no? Y hay un montón de pensadores que empiezan a cuestionar el poder de la iglesia, inclusive, ¿no? El poder dogmático de la iglesia. La iglesia decía, la tierra es el centro del universo conocido, y el que decía lo contrario, a la hoguera, o lo mataban, a guillotina no, a la hoguera o lo ahorcaban. Entonces tenía un poder muy importante la iglesia. Entonces hay unos pensadores que empiezan a cuestionar, esto no es así, y aparece Montesquieu, ¿no? Y habla de un contrato social. ¿En qué consiste el contrato social? Consiste en que el poder no está en el rey, no es que el poder divino lo tiene el rey porque Dios se lo delegó. No, el poder está en el pueblo. El pueblo es quien decide los gobernantes, quienes gobiernan, pero el poder recae en el pueblo. El contrato social es la base de las democracias modernas. Rousseau planteó eso. Entonces empiezan a cuestionar a esas monarquías absolutas. Hay un tal hay un tal Montesquieu que empieza a hablar de la división de poderes, ¿no? Y habla de, como en Argentina, es una república. ¿Por qué la Argentina es una república? ¿Por qué? Hay tres poderes: el poder ejecutivo, el gobierno, donde está el presidente o la presidenta, el legislativo, están los diputados y los senadores, y el judicial. Es decir, que no recaiga la autoridad en uno solo. Es, digamos, una manera de frenar ese poder del monarca absolutista. Y después hay un tal Voltaire que empieza a hablar sobre las libertades, que el hombre es un ser libre por naturaleza. Es decir, que esos pensadores del siglo XVIII, que se basan en cierta medida con la revolución en Inglaterra, ¿no? En 1648 aproximadamente, empiezan a cuestionar a las monarquías absolutas. Entonces, en esta etapa aparecen las nuevas ideas. Estas nuevas ideas se basan en la razón. Es decir que la Tierra es el centro del universo. ¿Cuál es la razón ahí? No, porque la iglesia decía que era así. No, vamos a buscar una razón. Entonces, gracias a la tecnología, se empieza a descubrir que no, que el Sol es el centro del universo conocido. Entonces, por medio de la razón se llega a la verdad. Estas ideas se llaman la Ilustración.
o el iluminismo. Iluminismo quiere decir que vamos a iluminar. ¿Qué es lo que vamos a iluminar? Lo que está oscuro. ¿Qué es lo que está oscuro? Ese poder del rey absoluto basado en un poder divino y el poder de la iglesia. Empiezan a cuestionar esos estamentos que el clero y la nobleza, esos privilegios que tienen. Entonces, gracias a esos pensadores, los ilustrados, como vuelvo a repetir, como Rousseau, como Montesquieu, como Voltaire, le dan en cierta medida, dan un panorama a nivel mundial, ¿no? Que en cierta medida esas ideas van a hacer se van a hacer partícipe en la Revolución Francesa, se empieza a cuestionar al rey y también otro rey que cae en Francia, y se empieza a cuestionar también a la corona española. 1810. Revolución de Mayo. Yo digo entre comillas revolución porque para mí no fue una revolución. Un concepto de revolución supone un montón de cambios, no un solo cambio. Pero bueno, dejo abierto el debate. Pero sí hubo revolucionarios. ¿Quiénes fueron revolucionarios? Mariano Moreno, primero, Belgrano, Castelli. Esos revolucionarios se forjaron en estas ideas, en las de Rousseau, en las de Montesquieu, en las de Voltaire. Estas ideas, la ilustración, la búsqueda de la verdad por medio de la razón, fueron las ideas que nutrieron a estos grandes revolucionarios como Moreno, Belgrano y Castelli, que lamentablemente terminaron mal. Ellos sí fueron verdaderamente revolucionarios, para mí, ¿no? La revolución lo vamos a dejar para más adelante, no fue tal vez tan así. Liberalismo político. Liberalismo significa libertad. Es decir que se buscaban libertades políticas, sociales. Pero también en estas nuevas ideas aparece un tal Adam Smith. Y Adam Smith cuestiona el mercantilismo. ¿Vieron que yo les dije que en el mercantilismo el Estado ejercía un control muy importante? Bueno, Adam Smith dice que no, que no tiene que existir ese control del Estado. Que el Estado tiene que controlar lo mínimo. Entonces Adam Smith, el genio de Adam Smith, habla del libre mercado. Vamos a poner acá libre mercado. Miren, mercado de los chinos. A ver si lo veo acá, mercado. ¿Qué hay en el mercado? Vamos a poner acá. ¿Qué hay en el mercado? En el mercado, uno va a los chinos, yo lo tengo acá muy cerquita, a pocos metros. Hay productos que la gente consume. Esto se llama oferta y esto se llama demanda. Entonces, ¿qué dice este genio Adam Smith? Dice que vamos a un principio. El mercado de los chinos puede ser el mercado de Morón. Es decir, todo lo que se produce y se consume en Morón. Puede ser el mercado interno argentino. Todo lo que se produce y se consume en la Argentina. Puede ser el Mercosur. Esta alianza de países y es todo lo que se produce y se consume en esta alianza de países que es el Mercosur. O puede ser el mercado mundial. Esto es capitalismo. Una economía de mercado. Entonces, lo que tenemos acá con Adam Smith es que habla de un libre mercado, es decir, que se opone
a estas ideas del mercantilismo. Entonces, estas ideas del siglo XVIII, las ideas liberales, buscan libertades en lo político y en lo económico. Entonces, vamos por último, ¿no? Y ya terminamos, porque son muchos conceptos. Doble revolución de la burguesía. Burguesía, los comerciantes, artesanos, luchan con la nobleza, luchan con el clero. Esos tres estamentos que ustedes lo habían explicado en el video y que también me lo enviaron. Obtienen la primera revolución, la revolución industrial, una revolución económica. Obtienen la segunda revolución, la revolución francesa. En realidad hay otra revolución, la inglesa, pero es para adentro, para Inglaterra. Esta es para afuera, para toda la humanidad. Doble revolución de la burguesía, económica y política. Esto fue ese proceso, la revolución francesa. La revolución francesa, en realidad la industrial, la francesa y las nuevas ideas, todas son causas de Revolución de Mayo. Es decir, que todo lo que aconteció en Europa va a impactar en estas tierras. Espero que hayan entendido, es un proceso que para mí es muy simple, pero a lo mejor son muchos conceptos que se van mezclando y me encantaría que cuando puedan, no, esto no es obligatorio, me envíen un comentario de qué les pareció la clase, si les fue muy complicado y yo a lo mejor les puedo adosar algo para poder que se entienda mejor. Bueno, nos vemos.